Vamos a comenzar con el hermano Guillermo Enrique, que nos llama desde Buena Park. Bienvenido, hermano Guillermo, un gusto en saludarle. Mire, pastor, usted me va a perdonar, pero el versículo que se aplica de antes del diluvio, que quiere decir, y serán los días del hombre 120 años. Yo lo aplico después del diluvio. Sí, creo entender lo que me está diciendo. En otras palabras, de que Dios le bajó la edad a los seres humanos después del diluvio a que sean 120 años. Se podría entender, hermano Guillermo Enrique, de esa manera, pero también se puede entender serán los años del hombre, o sea, los años que le quedan de vida en esta tierra, 120 años. Y por supuesto, nosotros sabemos por otros pasajes de la Biblia que Noé predicó por 120 años y vino el diluvio. Y eso lo podemos sacar de los demás pasajes de la Biblia. Pero tiene usted razón, se puede entender de ambas maneras, que después del diluvio los hombres iban a vivir solo 120 años. Sin embargo, encontramos que algunos de ellos después del diluvio vivieron 300, 400 años. Sí, pero se fue bajando la edad hasta llegar en los días de Moisés a ser de 70 años. Eso lo dice el Salmo 90, que es Salmo de Moisés. Por cierto, algunos piensan que todos los salmos los escribió David, pero no es así. En el Salmo 90 dice oración de Moisés, varón de Dios. Y dice en el Salmo 90, en el versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto se pasan y volamos. Es decir, ya el tiempo que Dios estableció para la edad del hombre en la época de Moisés eran 70 años, y en los más robustos son 80, y ese es más o menos el promedio de vida de nosotros hoy en día. 70 a 80 años, ya los que llegan a 80 pues se pueden considerar robustos, y los que llegan a 90 pues es extra lo que Dios les da, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, hermano hermano Enrique, se puede interpretar de las dos maneras. Y es cierto que después del diluvio se bajó el promedio de vida del hombre, lo encontramos inmediatamente después del diluvio. Antes del diluvio los hombres vivían 800, 900, 930 años, o Matusalén 969, casi 1000 años. Y sin embargo, después del diluvio se fue bajando y bajando el promedio de vida hasta llegar en los días de Moisés a ser de 70 u 80 años en los más fuertes. Pero eso no quita el hecho de que el texto en sí diga, y lo podemos leer, Génesis capítulo 6 y versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Serán sus días 120 años. Como el contexto está hablando de que Dios va a poner fin a este mundo a través de un diluvio, y lo dice un poquito más adelante, en el versículo 7, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces, cuando Jehová dice, no voy a seguir peleando con el hombre por tanto tiempo, sino que sus días serán 120 años, obviamente la gente que estaba viviendo ahí no iban a vivir 120 años, porque la mayoría pues tenían cientos de años. Pero el tiempo que Dios le determinó para esta tierra, en esta vida, en lo que quedaba antes de que viniera el diluvio, son 120 años. Por eso dice
el versículo 3, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne, y serán sus días 120 años. Los días se refieren a los días que le quedaban a los seres humanos o al hombre para vivir en esta tierra antes de que venga el diluvio. Y el resto del capítulo nos cuenta cómo fue que vino el diluvio y así fueron destruidos los habitantes de la tierra. Gracias, hermano, por su contribución, y efectivamente se puede interpretar de ambas maneras lo que está escrito allí.